Apenas el mes pasado me encontré en una situación increíble que pensé que tus oyentes querrían escuchar. A finales del año pasado, mi empresa me trasladó a una de sus oficinas satélite más pequeñas en Minnesota. Antes de mudarme aquí, había estado trabajando en la sucursal de Atlanta desde que empecé con la compañía. Siempre he sido un chico del sur de nacimiento, y como puedes imaginar, el frío y yo nunca nos hemos llevado bien. Apenas puse un pie fuera del aeropuerto, estaba congelándome. No podía creer que alguien quisiera estar afuera en este clima más tiempo del necesario. Cuando llegué al final del invierno del año pasado, y me encontré con hordas de hombres con barba cubierta de carámbanos que actuaban como si no fuera nada, pensé que me habían transferido a Siberia por error. La mañana en la que sucedió esto fue el 11 de noviembre. Era el día más frío que habíamos tenido hasta ese momento, y coincidió justo con el día en que mi coche no quiso arrancar. La oficina está ubicada a solo 1,5 kilómetros de mi apartamento, así que podía caminar rápido hasta allá si todavía estuviera en Atlanta. El trayecto no hubiera sido ningún problema, pero esto era Minnesota y la temperatura estaba muy por debajo de cero. Antes de salir, llamé a la oficina y pregunté si alguien estaba allí que pudiera recogerme, pero no había nadie. Les conté mi situación, y con toda tranquilidad me sugirieron que simplemente caminara, ya que era un día caluroso. No pude hablar por un momento. ¿Caluroso?, pensé. Caluroso es 80 grados. Discutir habría sido inútil, así que colgué y me preparé para una caminata miserable hasta el trabajo. Una vez que estuve seguro de tener suficientes capas de ropa, salí por la puerta. Solo podía imaginar lo ridículo que debía verme para los locales, envuelto como una momia de pies a cabeza, pero, Dios mío, estaba congelándome. Realmente lo único que podía hacer era agachar la cabeza y aguantar el sufrimiento. Y eso fue lo que hice. Había avanzado aproximadamente 800 metros, cuando miré hacia un estacionamiento justo a mi derecha y noté un montón de ropa en la esquina de un negocio abandonado. Mi curiosidad fue más fuerte, y caminé hasta allá para ver qué era. Estaba a unos pocos metros cuando me di cuenta de que era una persona y entonces me asusté. Nunca había visto un cadáver antes, y es probable que esta persona estuviera ahí en el frío. Para asegurarme, me acerqué con cautela al cuerpo y lo giré. Me sorprendí al ver que era una mujer y que había sido golpeada brutalmente en la cabeza y la cara. Toqué su piel y, como temía, estaba helada. Quizás por lo que he visto en cientos de películas y programas de televisión, revisé su pulso sin pensarlo. Sorprendentemente tenía uno, muy débil, pero ahí estaba. Revisé de nuevo solo para estar seguro, y tenía razón. Rápidamente saqué mi teléfono y llamé al 911. Supongo que porque estábamos tan cerca de la comisaría, pudieron responder muy rápido. Los paramédicos la recogieron y se fueron, dejándome para hablar con la policía. Después de explicarles la situación, tuvieron la amabilidad de dejarme en la oficina. Llegué aproximadamente 1 hora tarde, pero después de contarle a todos lo que había sucedido, me convertí en el héroe de la oficina. Aunque toda la atención me avergonzaba un poco, se sintió bien ganarme el respeto de todos. Cuando eres el nuevo y nadie te conoce, eso lleva un tiempo en lograrse. Antes de salir de la oficina esa tarde, llamé al hospital para ver cómo estaba la mujer. Me tomó unos minutos dar con la persona que sabía de lo que estaba hablando, pero cuando finalmente hablé con alguien me dijeron que había sobrevivido y estaba bien. Incluso la enfermera con la que hablé estaba asombrada de que se hubiera recuperado. Me contó que ve algunos casos de exposición al frío cada año, y que la gran mayoría no sobreviven. Más adelante, en la misma semana, ella recuperó la conciencia lo suficiente como para contarle a la policía cómo había terminado en ese estacionamiento. Afirmó que había estado esperando a un amigo cuando la atacaron por detrás. Pero cuando hablé con uno de los oficiales involucrados en el caso, me dijo que creía que ella había estado con un cliente en su coche, y que él la había golpeado y echado fuera, probablemente dejándola por muerta. Ella tenía 1 o 2 arrestos en su pasado, así que él creía que era probable que fuera la misma situación. Todo esto fue, claro, extraoficial, como si yo fuera algún reportero o algo así. Personalmente no me importa cómo se gane la vida a la pobre mujer. Estoy feliz de que esté viva, y espero que se recupere por completo y tenga tiempo de reunirse con su familia para las fiestas.
El invierno aquí es largo y frío, pero divertido de todas formas. Cuando era niño, pasaba todo el día afuera jugando en la nieve, y luego tenía que remojar mis manos en agua tibia durante 10 minutos, solo para recuperar la sensación en ellas. Estúpido o no, esos fueron los mejores momentos de mi vida. Sin embargo, el invierno en que estaba en 5º grado, algo horrible comenzaría a suceder en mi pueblo. La escuela acababa de dejar salir a todos por las vacaciones de Navidad, cuando se encontró el primer cuerpo. Su nombre era Mike Keller y era un niño de 2º grado de Mount Vernon. Las noticias decían que lo habían golpeado brutalmente, pero también tenía múltiples heridas de puñaladas, que se determinaron como la causa de su muerte. No puedo decir que el asesinato causó revuelo, eso vendría más tarde, pero ciertamente llamó la atención de la gente. Aunque no me hizo reaccionar mucho. Si mi mamá me lo mencionó, no lo recuerdo. Mi vida habitual continuó sin cambios día tras día. Me la pasaba jugando en la nieve, solo deteniéndome para comer y jugar Minecraft. Las cosas no se intensificaron realmente hasta que encontraron a otro niño. Este resultó ser de mi misma zona. Los informes de la policía reflejaban el asesinato anterior, aunque las heridas de puñaladas eran mucho más numerosas que en el caso de Keller. Fue entonces cuando los padres de todo el condado empezaron a tomarse la amenaza más en serio. Estoy seguro de que todos los niños recibieron la misma charla que yo, advirtiéndonos sobre los peligros de hablar con personas desconocidas. Pero cuando todos descubrirían la verdad detrás de los asesinatos, sería mucho más horrible de lo que imaginaban. Si algún niño prestó atención a las advertencias de los padres, yo no fui uno de ellos. Las palabras de mi mamá entraron por un oído y salieron por el otro. Después de Navidad, como la nieve ya se había derretido hacía tiempo, planeaba reunirme con mis amigos en nuestros fuertes construidos a mano en el bosque. Pero cuando llegué, las únicas personas alrededor eran 2 chicos que no conocía muy bien. Uno era un chico de 7º grado y el otro estaba un año detrás de mí. Iba a la misma escuela que yo y se rumoraba que lo habían retenido 2 veces. Por su apariencia, los rumores eran ciertos. A pesar de ser solo un poco más alto que yo, ya mostraba signos de un bigote. Sobre el chico mayor no sabía mucho, solo que tenía fama de ser cruel con los chicos más jóvenes, así que en cuanto lo vi me puse muy nervioso. Los 2, cuyos nombres no mencionaré aquí por la razón que pronto entenderás, actuaban como si fueran mis mejores amigos, a pesar de nunca haberme hablado antes. Cuando el chico mayor me preguntó si mis amigos venían en camino, le dije la verdad de forma tonta. Si no estaban ya en el fuerte, probablemente no vendrían. Esta debía ser la respuesta que estaban esperando, porque tan pronto como la dije, comenzaron su ataque. El chico mayor me dio un puñetazo por sorpresa y caí al suelo. Estuve a punto de desmayarme. Ahora sé que si lo hubiera hecho, habría sido el número 3 en su lista, pero de alguna manera me mantuve despierto. Usé un árbol cercano para ponerme de pie, justo a tiempo para ver al chico menor sacar una navaja de su bolsillo. El chico mayor giraba un bate de madera cuando me vio levantarme. Corrió hacia mí y me lanzó un golpe a la cabeza. Me agaché, pero estuvo lo suficientemente cerca como para arrancarme un mechón de pelo cuando el bate golpeó el árbol encima de mí. Pensé que el chico con el cuchillo sería el siguiente en atacarme, así que eché a correr de allí. Mis piernas estaban un poco débiles, pero sabía que si me detenía estaría muerto. El chico mayor estaba justo detrás de mí y mis pulmones ardían terriblemente. Aunque tuve la suerte de vivir al borde del bosque y logré llegar a mi casa antes de que me alcanzaran. Corrí hacia mi mamá y traté de explicarle sin aliento lo que acababa de pasar. Entendió lo suficiente como para alterarse y gritó a mi papá para que llamara a la policía. Mi mamá rápidamente le explicó la situación y él se la transmitió a la operadora. La policía llegó rápido y les conté lo que había pasado y quiénes lo habían hecho. No tuvieron problemas para encontrar a los chicos. Debieron de saber que era su final, y ambos se fueron a casa a esperar. La brutalidad de los asesinatos fue tomada en consideración, y se decidió mantenerlos bajo custodia hasta sus juicios. Naturalmente, la fiscalía quería juzgarlos como adultos, pero eran un poco demasiado jóvenes. Como cada uno de los chicos culpaba al otro a pesar de que ambos eran responsables, fueron juzgados por separado. Ninguno mostró remordimiento, y como resultado, les dieron cadena perpetua por cada asesinato, y de 15 a 25 años por el intento de matarme. Si esto hubiera sucedido solo unos años antes, probablemente les habrían dado cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada asesinato.
La legislación reciente establece que un delincuente no puede recibir tal sentencia si cometió el delito siendo un menor. Al final, la legislación no importó. Ambos fueron transferidos al sistema de adultos a los 21 años, y debido a los crímenes que cometieron dentro, probablemente nunca saldrán. Y así es como me gusta. Era muy evidente para todos en ese momento que no estaban bien de la cabeza. Es terrible que 2 niños, y casi yo, hubieran tenido que perder sus vidas antes de que se hiciera algo al respecto. Había hecho mi viaje anual al bosque para cazar desde que tenía 14 años. El año pasado comenzó como todos los anteriores, pero terminaría mucho antes y de una manera muy diferente a lo habitual. A pesar de que el clima era demasiado cálido para la caza, estaba afuera al amanecer el día de la apertura como siempre. A medida que avanza la temporada, los ciervos se vuelven más nerviosos, por lo que empezar lo antes posible puede aumentar tus probabilidades. En el terreno donde he estado cazando durante los últimos 7 años, tengo un puñado de lugares preferidos, y hacia allá me dirigía. El lugar era un puesto en un árbol a unos 9 metros de altura en un roble viejo, con vista a una de las 3 parcelas de alimentación. Había tenido buena suerte allí más de una vez y esperaba volver a tenerla. El trayecto al puesto desde mi cabaña tomaba unos 15 minutos, así que salí 1 hora antes del amanecer. Quería estar en el puesto justo cuando saliera el primer rayo de luz. Como de costumbre, estacioné mi cuatrimoto a unos 45 metros y medio de distancia y caminé el resto del camino. No estoy seguro de si hace una verdadera diferencia, pero no hacer mucho ruido justo al lado de donde estaré cazando parece una idea sensata. Así que es una práctica que intento recordar cada vez que cazo. Aunque había estado despierto por más de 1 hora, y ya me había tomado un par de tazas de café, probablemente estaba un poco adormilado. Nunca he sido una persona mañanera, y desde que me jubilé me levanto cuando me despierto, sin un horario fijo. Me colgué el rifle a la espalda y comencé a subir. Estaba a unos 3 escalones de la cima, con el asiento a la vista, cuando uno de mis pies resbaló de la escalera y caí unos 7 metros y medio de espaldas. De alguna manera mi rifle terminó a mi lado en lugar de debajo de mí. Al principio no sentí dolor, así que pensé que solo me levantaría y me sacudiría. Pero rápidamente descubrí que al menos una, si no ambas, piernas estaban rotas. Al incorporarme para examinar mis piernas, el dolor comenzó a irradiarse por mi espalda y mi cuerpo. Al parecer, además de las piernas rotas, tenía una lesión grave en la espalda. Mi tolerancia al dolor, normalmente alta, me estaba fallando, y la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Sabía que en cuestión de minutos estaría gritando de dolor. Empecé a buscar mi teléfono y pronto lo encontré en el bolsillo de mi pecho. Por suerte, no había caído sobre mi pecho. Estar en medio de la nada no necesariamente significa que no haya servicio de celular, y en mi parte del bosque, las torres de celular son más comunes en los árboles. Marqué 911 y esperé, pero la llamada se cortó. El dolor me estaba poniendo muy nauseabundo y tenía dificultades para concentrarme. Me tomó un momento darme cuenta de que necesitaría moverme si quería tener alguna oportunidad de conseguir ayuda. No se me ocurrió ninguna otra forma, así que apreté los dientes y me giré sobre mi estómago. El dolor casi me hizo perder el conocimiento, pero pronto las estrellas desaparecieron y comencé a arrastrarme hacia adelante con los brazos. Avancé unos 4 metros y medio antes de que me viera obligado a tomar un descanso. Una vez que me recuperé un poco intenté llamar al 911 de nuevo, pero no funcionó. Miré a mi alrededor y noté que aún estaba bajo los árboles, pero no muy lejos había un claro. Volví a apretar los dientes y me arrastré hacia él. Tuve que tomarme un par de descansos, pero finalmente llegué al área abierta. Crucé los dedos y presioné llamar. La espera fue agonizante, pero finalmente comenzó a sonar y me conectaron con un operador. El dolor hizo que la espera para que llegara la ayuda pareciera aún más larga, pero gracias a mi ubicación y a las direcciones claras, lograron llegar en unos 30 minutos. Mientras estaba allí tirado, observé el amanecer y pensé en lo hermoso que era el paisaje. Solo deseaba estar en mejores circunstancias. Cuando fui dado de alta del hospital unos días después, tenía ambas piernas rotas y una fractura en la espalda, que en realidad eran vértebras aplastadas.
Las piernas solo tendrían que sanar con el tiempo, pero con mi espalda tuvieron que fusionarme un par de vértebras. La cirugía se realizó solo unos meses antes del comienzo de la temporada de caza de este año, y puedes estar seguro de que estuve allí esperando el amanecer en el primer día. Sin embargo, algo ha cambiado. Por ahora, estaré cazando desde un escondite en el suelo. No hay manera de que pase otro año con el congelador vacío. La llegada del clima frío es algo que espero cada año. Sin embargo, esta temporada ha traído consigo un toque de dolor durante los últimos años, porque fue alrededor de esta época en 2014 cuando perdí al amor de mi vida en un horrible accidente de auto. Melissa y yo nos conocimos durante mi segundo año de universidad. Ella estaba un año detrás de mí, y solía buscarme cuando tenía preguntas sobre sus clases. Finalmente le dije, más en broma que en serio, que si iba a seguir ayudándola con sus tareas me iba a deber una cita. Para mi sorpresa y alegría, aceptó, y pronto nos estábamos mudando juntos. Tuvimos nuestros altibajos durante los siguientes años, pero logramos salir adelante hasta la graduación. Una vez que ambos terminamos la universidad, dimos el siguiente paso y nos casamos en junio siguiente. No teníamos prisa por tener hijos, ambos teníamos trabajos nuevos, y nos gustaba la estabilidad que ganaríamos con el tiempo. Cuando llegó el momento anunciamos con orgullo la llegada inminente de nuestro primer hijo, un niño, justo días después de nuestro tercer aniversario. En la última semana de marzo de 2011, Jason Jr. llegó a nuestras vidas pataleando y gritando y nunca había sido tan feliz. Como puedes imaginar, la vida fue caótica por un tiempo. No fue hasta 2013 que tuvimos la energía para intentar por uno más, que decidimos que probablemente sería el último por ahora. Tener más no estaba fuera de la cuestión para el futuro, pero por ahora parecía sensato. No pasó mucho antes de que tuviéramos otro en camino. Otro niño, según los doctores. La noticia de otro niño me tenía eufórico, pero no podía evitar sentir que mi vida iba demasiado bien. A pesar de mis dudas, seguí adelante con ambos pies. Después de un verano especialmente agotador, la llegada del otoño fue un cambio bienvenido. Halloween fue divertido, y el Día de Acción de Gracias fue la excusa perfecta para hartarnos de comida que no comería el resto del año. Decidimos saltarnos las ofertas de Black Friday y empezar las compras navideñas al día siguiente. La carnicería involucrada siempre me ha parecido absurda, así que lo pospongo tanto como me atrevo cada año. Melissa pensó que sería menos caótico si dejáramos a Jason Jr. con sus abuelos, y yo estuve de acuerdo. Sin duda les encantaría pasar tiempo con él, y nosotros podríamos hacer las compras mucho más rápido si éramos solo los dos. Estoy seguro de que añadió esa última parte por mí, ya que sabía cuánto odiaba hacer compras navideñas. La noche anterior había habido una helada intensa, y muchos tramos de la carretera estaban peligrosamente resbaladizos, debido a los idiotas que habían dejado sus aspersores encendidos. Era muy consciente del peligro que eso representaba, así que conducía de la manera más defensiva posible, pero desafortunadamente no fue suficiente. Melissa y yo estábamos conversando, por lo que no vi ese gran parche de hielo que había en la curva adelante. Apenas habíamos salido de la autopista, así que íbamos todavía bastante rápido. Un poco más abajo, la carretera daba una curva, y uno de sus lados caía unos 20 metros y medio casi en vertical. Sabía que estaba allí, pero no estaba prestando atención. La zona antes y después de la curva era una gran capa de hielo y no la vi a tiempo. Cuando lo hice, en lugar de simplemente soltar el acelerador, pisé el freno de manera instintiva. Estimaría que íbamos aún a unos 72 kilómetros por hora cuando lo alcanzamos. Por mi estúpida manera de conducir, el auto se deslizó de lado rápidamente, golpeó el borde y cayó por la colina, dando vueltas todo el camino. Como no llevaba puesto el cinturón de seguridad, fui arrojado fuera del auto, que era un Isuzu Rodeo del 2004, y quedé inconsciente. Aún no sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero no pudo haber sido mucho. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba en la cima de la colina. Me esforcé para girar la cabeza y ver dónde había quedado el auto, y eventualmente lo vi volcado al pie de la colina. El techo se había aplastado casi hasta el nivel del cuerpo, y no podía ver a Melissa moverse. En ese momento deseé que también hubiera sido arrojada y que sobreviviera, pero no fue así. Para hacer las cosas más horribles,
El rodeo se incendió unos minutos después, y no pude hacer nada más que quedarme allí con el cuerpo destrozado, y ver cómo mi esposa y mi futuro hijo ardían, posiblemente aún vivos por lo que yo sabía. Todo lo que pude hacer fue llorar sin control, hasta que volví a desmayarme. No recobraría la conciencia completamente hasta esa noche. El dolor que sentía solo podía ser igualado por la pena de haber perdido a mi esposa y a mi hijo. Llamé a la enfermera, y vino a mostrarme cómo usar la bomba de morfina, así que me di cuenta de que estaba allí. Me encontré presionando el botón muy seguido. Alrededor del mediodía del día siguiente hablé con los médicos y luego con la policía. Los médicos me informaron que me había roto ambas piernas, 3 vértebras y tenía una conmoción cerebral, entre muchas otras lesiones. No hace falta decir que tenía un largo y difícil camino por delante. La policía tenía aún más malas noticias para compartir. No me había molestado en preguntar sobre la condición de Melissa. Sabía que si hubiera sobrevivido, alguien me lo habría dicho. Mi esperanza de que hubiera sido lanzada fuera del auto fue destruida. Lo único positivo, que realmente no se puede llamar positivo, fue que ella y el bebé murieron al impactar contra el suelo. Intenté consolarme con el conocimiento de que al menos no se habían quemado vivos, pero resultó ser un pobre consuelo. Jason Jr. se quedó con mis padres durante mi estancia en el hospital, y cuando fui dado de alta, se quedaron conmigo un tiempo para ayudarme hasta que pudiera valerme por mí mismo. No voy a decir mucho sobre el funeral. Sigue siendo algo muy doloroso de recordar. Desde entonces, me han hecho 2 cirugías de espalda y probablemente necesitaré al menos una más en el futuro. Fui declarado discapacitado por la Seguridad Social, y ahora vivo de los beneficios que recibo. También puedo ganar un poco extra haciendo consultoría de impuestos, así que Jason Jr. y yo nos arreglamos bien. Jason Jr. era aún muy joven para recordar a su madre. Sin embargo, ahora que tiene la edad suficiente para ser consciente de su ausencia, le cuento todo lo que puedo sobre ella, y me aseguro de que sepa cuánto lo amaba. Quizá en unos años le contaré también sobre su hermanito. Cada día recuerdo cuánto perdí ese día, pero luego me doy cuenta de cuánto gané. Mi tiempo con ella pudo haber sido breve, pero cada momento fue maravilloso. Juntos creamos un niño hermoso y brillante. Creo que lo hicimos bien. La llegada del frío es algo que puedo esperar cada año, pero esta temporada lleva un tinte de dolor desde hace unos años, porque fue aproximadamente en esta época en 2014, cuando perdí al amor de mi vida en un terrible accidente de coche. Pero pienso que Jason Jr. y yo estaremos bien. Mi papá me contó una historia sobre un invierno cuando era niño. Esto ocurrió en los 60, cuando él crecía con un hermano y sus padres en la parte rural de Michigan. Le había preguntado 1 o 2 veces sobre su hermano menor, cuando descubrí que alguna vez tuvo uno. Esta es la historia que me contó de por qué su hermano no estaba en nuestras vidas. Estas son sus palabras, más o menos. Éramos el ejemplo de los paletos cuando yo crecía. Mis bisabuelos habían llegado de Suecia allá por 1800 y tantos, y nadie había dejado la granja desde entonces, excepto para pelear en Europa. Nuestras vidas dependían del clima y de lo que la tierra podía darnos. No teníamos electricidad hasta que yo tenía 8 años. Sí teníamos automóviles, pero generalmente estaban viejos y gastados para cuando llegaban a nosotros, amarrados con alambre de fardo y cosas así. Una mañana, creo que era a principios de febrero, mi hermano menor Bill y yo salimos a cazar unos conejos para el almuerzo, lo cual te puede dar una idea de lo pobres que éramos en aquel entonces. Pero Bill y yo no lo sabíamos. Nunca teníamos que recibir una invitación 2 veces para salir a cazar. Esa mañana hacía un frío increíble, y había nevado unos 5 o 7 centímetros y medio durante la noche. Llevaba puesta casi toda la ropa que tenía, y Bill también. Eran como las 9 cuando salimos de la casa. Íbamos hacia el bosque que estaba cruzando el lago. El bosque cubría unas 30 acres de las 50 que teníamos, y estaba repleto de caza, tanto grande como pequeña. Yo llevaba la escopeta de calibre 410, y Bill tenía la de 22. Ambos llevábamos los bolsillos llenos de munición, algo de lo que incluso la gente pobre tenía bastante en aquel entonces. Íbamos con prisa porque habíamos salido más tarde de lo normal, y no estaba prestando tanta atención como debía. Entre el amanecer y el momento en que salimos, probablemente había calentado al menos unos 20 grados.
No habíamos avanzado ni 90 metros cuando nos dimos la vuelta para quitarnos algunas capas de ropa. Mamá nos gritó que dejáramos de hacer tonterías y nos pusiéramos a cazar, así que solo pensaba en llegar al bosque lo más rápido posible. Nos tomó unos 10 minutos llegar al lago. La capa de nieve sobre el hielo ya se había derretido, dejando el hielo más resbaloso de lo normal. Normalmente cruzábamos con cuidado para no acabar en el suelo, pero esa mañana íbamos con retraso. Resbalé un par de veces, y Bill, que iba unos pasos detrás de mí, tuvo que sujetarse de mi abrigo en unas cuantas ocasiones para mantenerse de pie. Podía ver huellas que se dirigían hacia los árboles al acercarnos, y mi paso comenzó a acelerarse. Estábamos a unos 6 metros del final del hielo cuando escuché un fuerte estallido, seguido rápidamente por un chapoteo. Miré atrás para ver cómo estaba Bill, solo para darme cuenta de que había desaparecido. Vi que había un agujero roto en el hielo de unos 60 centímetros de ancho. Estaba claro lo que había sucedido, así que hice algo que probablemente no fue muy sensato y me lancé sobre el hielo. Metí los brazos en el agujero, moviéndolos en todas direcciones, buscando una mano o un brazo de Bill. No tardé ni un minuto en empezar a sentir un dolor intenso en los brazos por el agua helada, y comencé a entrar en pánico porque sabía que cada segundo que él estaba en ese agua helada, era menos probable que saliera. No quería sacar mis brazos del agua, pero sabía que no podía soportar el dolor ni un momento más. Me quedé mirando el agujero, esperando ver a Bill salir de él mientras frotaba mis brazos para devolverles la sensación. Estaba a punto de rendirme cuando se me ocurrió la idea de romper una rama larga y meterla en el agujero. Encontré una y me tomó unos segundos romperla, pero una vez que la tuve, corrí de vuelta al agujero y la metí en el agua. Cambiaba de lado cada pocos segundos, esperando sentir que él se agarrara del palo. Seguí así un par de minutos hasta que me di cuenta de que era inútil. No me quedó otra opción que correr a casa y pedir ayuda a papá. Aún tenía esa última pizca de esperanza de que él encontraría una manera de salvarlo. Pero cuando entré corriendo en la casa y les conté lo que había pasado, su cara lo dijo todo. Ver esa expresión en su rostro me quitó esa última pizca de esperanza, y me derrumbé en el suelo y lloré como nunca antes lo había hecho. Solo empeoró cuando mamá entró en la habitación y papá le dio la noticia. Sus gritos solo hicieron que mi tristeza y culpa, sí, culpa, fueran aún peores. En algún momento de ese día comencé a pensar que quizás mis padres me culpaban por la muerte de Bill. Ambos me habían dicho más de una vez que mi trabajo era proteger a mi hermanito, y lo había echado a perder. Después de llorarme hasta quedarme dormido esa noche, a la mañana siguiente estaba aterrorizado de salir de mi cuarto. No estaba seguro de lo que iba a pasarme. Tenía todo tipo de ideas dando vueltas en mi cabeza. En un momento, incluso me convencí de que me darían en adopción a un orfanato por ser tan mal hijo. A mis padres les tomó unas horas convencerme de que saliera, y solo lo hice cuando me prometieron que no estaban enojados conmigo. Eso no evitó que me disculpara al verlos. Dijeron que había sido un terrible accidente y que nadie tenía la culpa. Todos nos rompimos y nos abrazamos, llorando juntos por mucho rato. Esa escena se repetiría muchas veces en las siguientes semanas. Lo que hizo las cosas más dolorosas, quizás, fue la espera a que el lago se descongelara antes de poder encontrar el cuerpo de Bill y enterrarlo. Finalmente, alrededor de la última semana de abril, había calentado lo suficiente como para recuperar su cuerpo del lago y hacer el funeral. Mamá y yo lloramos casi todo ese día. No fue hasta que naciste que mamá y yo, al recordar esos días, admitimos que ambos sentíamos culpa, ya que ella nos había mandado afuera esa mañana y nos dijo que nos diéramos prisa. Ambos llegamos a la conclusión en ese momento de que ninguno de nosotros tenía la culpa. Fue nada más que un accidente que no pudimos prevenir. A decir verdad, en cualquier otro día de febrero, ese lago habría estado congelado a 90 centímetros de profundidad y duro como una roca. Simplemente ocurrió. Fue uno de esos días únicos en la vida. No puedo hablar por mamá, pero ese día fue cuando finalmente pude dejar ir toda mi culpa de una vez por todas. Bueno, hijo, eso es todo lo que puedo recordar. Guarda esto en algún lugar seguro de tu mente porque no pienso contarlo otra vez. Esas fueron las palabras que me dijo, y me quedé sin palabras. Nunca en mi vida había oído a mi papá hablar tan abiertamente sobre su vida y su infancia. Sabía que había sido bastante pobre, pero eso era todo. En el silencio, él se perdió en sus recuerdos, inconsciente ya de mi presencia.
Revivir todo ese dolor le había puesto los ojos rojos y llenos de lágrimas. Decidí salir de la habitación en silencio para dejarlo solo con sus recuerdos. Mi papá y yo hemos tenido nuestras peleas y a menudo hemos pasado largos periodos sin hablar, pero después de escuchar esa historia, pude verlo con una perspectiva un poco más positiva. Ahora me doy cuenta de que incluso alguien tan duro como él también puede sufrir profundamente. Me di cuenta de que, en el fondo, él es tan humano como cualquiera de nosotros. La siguiente es la historia de un niño aterrorizado y de cómo, como adulto, aprendió a superar el trauma que aquello le causó. Mamá y papá tenían que salir de la ciudad por una razón que ahora no recuerdo exactamente, y me dejaron con la mamá de mi papá, la abuela Pearson. La abuela Pía, como la llamaban, vivía en una granja en medio de la nada, en Kansas. Mi papá y sus 2 hermanas habían crecido en esa granja, y yo mismo pasé allí la mayoría de mis primeros 7 años. Fue en algún momento entre enero y febrero cuando esto ocurrió. Recuerdo que una terrible tormenta de hielo acababa de azotar el área. Los fuertes crujidos de los árboles, que se partían bajo el peso del hielo, me hacían saltar del susto varias veces antes de que me acostumbrara. Estábamos solo la abuela P y yo por entonces. El abuelo P había muerto antes de que yo naciera, lo que dejó a la abuela P como la única persona que vivía en la granja a tiempo completo. Era una mujer grande, no gorda, más bien robusta, pero muy amable. A menudo acudía a ella después de que mi mamá me decía que no podía tener algo, y la abuela usualmente me lo daba. Cuando mi madre me dijo que me quedaría con ella unos días, me puse feliz. Me dejaron temprano el viernes por la mañana, y el plan era que me quedara hasta el domingo por la tarde. La abuela P nos preparó el desayuno y luego pasamos el día viendo televisión y jugando juegos. Después de la cena, hicimos lo mismo hasta la hora de dormir. Me hizo la cama en la antigua habitación de mi papá y me dio un beso de buenas noches en la frente. A la mañana siguiente, me desperté con mucho frío y el sol ya estaba alto, lo cual era raro. Aunque ella nunca encendía las estufas Dearborn durante la noche, la abuela P siempre se levantaba antes que yo. Las encendía para calentar la casa y preparaba el desayuno. Me permitía quedarme en la cama hasta que la comida estuviera lista y me despertaba cuando era hora de comer. Esta mañana nada de eso había sucedido. Mi curiosidad me venció y corrí por el pasillo hasta su habitación. Al abrir la puerta, vi que seguía en la cama, así que salté encima para despertarla. La empujé varias veces, pero no se movió. Lo intenté algunas veces más y aún nada. No estaba seguro de qué hacer. Tenía hambre y mucho frío, así que hice lo único que se me ocurrió y me metí bajo las cobijas con ella, pero no lograba entrar en calor. Mi mente de 7 años no podía comprender lo que estaba pasando, pero sabía que algo andaba mal de alguna manera. Pronto me rendí y fui a ponerme mi abrigo y después cada prenda de ropa que tenía. Los temblores habían cesado, pero aún me sentía muy incómodo. Podías ver tu respiración cada vez que exhalabas. Estaba indefenso para arreglarlo, ya que no podía hacer nada sobre el frío. Fui a la cocina a buscar algo de comer. A mi edad no sabía cocinar, pero había visto a mi mamá hacer sándwiches de mantequilla de maní y jalea suficientes veces como para pensar que podía hacerlo solo. Revisé los gabinetes durante varios minutos, hasta que encontré un frasco de mantequilla de maní, pero por más que busqué, no encontré jalea. Hice lo mejor que pude con lo que tenía, y preparé 3 sándwiches de mantequilla de maní, y me serví un vaso de leche. Llevé los sándwiches y la leche a la sala, y me puse a ver caricaturas. Entre bocado y bocado, miraba el calentador Dearborn, tratando de entender cómo funcionaba, pero simplemente no podía. Cuando terminé mis sándwiches, volví al dormitorio de la abuela para intentar despertarla de nuevo. Esperaba que hubiera estado más cansada de lo usual y que ya estuviera descansada y lista para levantarse. Cuando la empujé esta vez, su cuerpo se movió muy rígidamente, como si estuviera congelada. Seguía sin despertarse, y la manera en que su cuerpo se movió me hizo sospechar que algo estaba mal. Mis padres me habían enseñado a marcar 911 en caso de emergencia, así que tomé el teléfono y marqué. Pero por alguna razón, probablemente por las líneas dañadas debido a la tormenta de hielo, el teléfono no funcionaba. Fue entonces cuando finalmente me vi obligado a reconocer que quizá estaba en problemas. Sabía que algo estaba mal con mi abuela, y solo iba a hacer más frío cuando el sol se ocultara. Sí,
Tenía suficiente comida para aguantar hasta el domingo, pero no estaba seguro de si podría soportar el frío, sin mencionar que la abuela estaba enferma y necesitaba ayuda de un adulto. No se me ocurría nada más que hacer, así que volví a ver televisión. En el camino fui a mi habitación y tomé una de las colchas de mi cama y se la puse a mi abuela. Pensaba que estaba rígida porque tenía frío, como yo, y que la manta podría mantenerla caliente mientras estaba enferma. A medida que pasaban las horas, me sentaba frente a la pantalla, temblando de vez en cuando y llorando. Nunca antes había estado tan asustado, y la ayuda aún estaba muy lejos. Un golpe me hizo sobresaltarme y despertar. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado dormido, pero ya no entraba luz por las ventanas. Mi primer pensamiento fue que la abuela se sentía mejor y que estaba levantándose para preparar la cena. Sin embargo, cuando miré hacia el pasillo y la cocina, las luces no estaban encendidas. Sabía que no se podía cocinar en la oscuridad y no oía nada moverse. El miedo me hizo llamar a la abuela, pero no recibí respuesta. Luego el golpeteo volvió a ocurrir, y esta vez fue seguido por una voz familiar diciendo, «Hola». De inmediato supe que era mi mamá y corrí hacia la puerta trasera. Mamá y papá entraron por la puerta un momento después, y recuerdo haberme aferrado a la pierna de mi madre y empezar a llorar de alegría. Mi papá me preguntó dónde estaba la abuela, y le dije que estaba enferma en la cama. Una expresión de confusión apareció en su rostro, y entró en su habitación solo para regresar un momento después. La expresión en su cara era una que nunca había visto antes. Llamó a mi mamá y le susurró algo que no pude oír. Ella puso su mano en la cabeza de mi papá, le dijo algo, y luego se acercó a mí, me levantó y me abrazó. No estaba seguro de qué estaba pasando, pero el calor del cuerpo de mi madre se sentía increíble. Me preguntó en voz baja si estaba bien, y le respondí que sí. Luego me llevó a la sala y me sentó en el sofá. Caminó hacia el calentador e hizo algo, y voilà. El calentador comenzó a rugir con calor. Fue como si hubiera hecho un truco de magia increíble. En ese momento, ella regresó al sofá y se sentó conmigo mientras veíamos televisión, acariciándome el cabello como solía hacer. Mi papá se había quedado en la parte trasera de la casa, hablando por teléfono con alguien, y aproximadamente una hora después, lo escuché hablando con un par de hombres que no se quedaron mucho tiempo. Mi papá se unió a nosotros en la sala poco después de que se fueron, y nos subimos al coche y dejamos la granja unos minutos después. Esa sería mi última visita durante otros 25 años. Las últimas 12 horas habían sido una montaña rusa de emociones. Algo dentro de mí me decía que no preguntara por la abuela P, y no se dijo nada sobre ella hasta la mañana siguiente, cuando papá y mamá me explicaron que había muerto mientras dormía. Apenas estaba comenzando a entender el concepto de la muerte, cuando dijeron que nunca la vería de nuevo. Me puse a llorar. Por lo que había pasado, estaba dividido entre la tristeza de perderla y la idea de que podría haberme pasado a mí si no hubieran llegado temprano. No fue hasta que crecí un poco que comenzaron las pesadillas. La imagen del rostro congelado de la abuela P y su cuerpo rígido me aterrorizó durante muchos años, al igual que el temor de morir congelado solo junto a su cadáver. Era algo que traté de suprimir y enfrentar a mi manera. No fue hasta que conocí a mi maravillosa esposa, y ella fue testigo de los terrores nocturnos que estaba experimentando, que me convenció de buscar ayuda. Siguieron varios años de terapia hasta que pude enfrentar mis miedos y volver a la casa. Mi tía había estado viviendo allí con sus hijos por unos años, pero llevaba al menos 5 años abandonada. El silencio y el olor de la casa vieja trajeron de vuelta todo. Si esto hubiera sido 10 años antes, probablemente habría sufrido un ataque de pánico, pero había aprendido a controlar mis emociones desde entonces. Pronto mi memoria se llenó de todos los eventos felices que había vivido allí. Cada objeto que veía me recordaba algo maravilloso asociado con él. Ese día me fui de la granja gratamente sorprendido. Una experiencia que esperaba fuera traumática resultó ser todo lo contrario. Desde ese día, he regresado a la vieja casa varias veces sin tener problemas. Ahora que me he liberado de la carga que cargué durante tanto tiempo relacionada con ella, puedo recordar todos los buenos recuerdos que tengo de la abuela P, y eso es quizás lo mejor que he sacado de todo el tratamiento que recibí.
No estoy seguro de qué tan común es el cliché del hombre que fue a la tienda a comprar unos cigarrillos y nunca regresó en el mundo de hoy, viral y antitabaco. Sin embargo, en mi juventud, esta idea seguía viva y bien hasta que un incidente como este le ocurrió a un amigo mío. Siempre pensé que era una excusa que las madres usaban para explicar a los niños por qué sus padres los habían abandonado. Para mi sorpresa, cuando estaba en el penúltimo año de secundaria, descubrí lo cierto que podía ser esa excusa. El papá de mi amigo había trabajado como policía encubierto para el departamento local desde que lo conocí. Aunque solía pasar largos periodos sin contacto con su familia, ellos casi siempre sabían que estaba trabajando en un caso y que volvería cuando lo terminara. Sin embargo, una mañana simplemente desapareció. Era un día frío y tranquilo de invierno, el tipo de día en que la mayoría de la gente no sale. Pero él insistió en que no tenía cigarrillos y que volvería tan pronto como los consiguiera. Acababa de regresar a casa de un caso que lo había mantenido lejos por más de 4 meses, y su familia estaba desesperada por pasar tiempo de calidad con él. Por lo que parecía planeaba regresar, ya que dejó su placa y su pistola en casa, se puso un abrigo ligero y salió manejando hacia lo desconocido. La investigación para encontrarlo fue muy intensa por un tiempo, pero eventualmente se enfrió. Muchas preguntas importantes quedaron sin respuesta, principalmente del lado del departamento de policía. Su esposa fue bloqueada a cada paso, especialmente cuando se trataba de la naturaleza de sus casos. El departamento solo decía que sus misiones eran amplias y variadas. Después de no recibir nada nuevo y no obtener las respuestas que quería por casi 2 años, su esposa contrató a un investigador privado, que solía ser un oficial local, con la esperanza de que él tuviera más facilidad para conseguir la información que ella no podía obtener. Él aceptó el caso, pero pasaron casi 3 meses sin que ella recibiera noticias de él. Justo cuando empezaba a pensar que el hombre la había estafado, recibió una llamada muy importante. El investigador privado la llamó a su oficina y le dio todo lo que había estado buscando y mucho más. Resulta que realmente había ganado su dinero. Casi un mes después de comenzar la investigación, descubrió que su esposo había trabajado como encubierto en el tráfico de drogas a nivel estatal y en ocasiones nacional por más de 15 años. Su caso más reciente antes de su muerte había sido con un grupo local de producción y tráfico de metanfetaminas, con conexiones hasta México. Cuando la investigación terminó y se realizaron arrestos, regresó a casa. Desafortunadamente, resultó que un par de las personas involucradas en el tráfico fueron liberadas debido a tecnicismos legales, y se dieron cuenta de que su esposo había sido un encubierto. Hablaron de esto con sus contactos en México, y estos exigieron que lo eliminaran. Generalmente los traficantes en el estado no se meten con los policías. Siempre ha sido una especie de regla no escrita. Pero al otro lado de la frontera no existe esa creencia. Para mantener una buena relación de trabajo, los traficantes acordaron cumplir. Les tomó poco tiempo encontrar al oficial y dónde vivía. Entonces, una fría y tranquila mañana de invierno, lo atraparon en su viaje a la tienda. Toda esta información era desconocida para la policía hasta aproximadamente un año después de la desaparición de su esposo, cuando un informante en la cárcel contó la historia que había oído, queriendo cambiarla por un acuerdo en su caso. Una vez que la escucharon, se le concedió el trato. Ahora que tenían la información y algunos nombres, el departamento avanzó plantando a otro encubierto en la organización. Dado lo que había pasado antes, la policía sabía que los sospechosos serían muy cautelosos, por lo que el oficial tuvo que tomarse su tiempo para ganarse su confianza. Hizo todo lo necesario, y finalmente, reunió todas las pruebas necesarias para acabar con el tráfico y condenar a los asesinos de su esposo. El investigador privado había sabido sobre la investigación por un tiempo, pero no pudo decir nada hasta que se realizaron los arrestos. Esa mañana, la llamó para darle todos sus hallazgos. Los arrestos habían comenzado y le dieron el visto bueno para contarle todo lo que sabía. El investigador privado le dijo que en todo su tiempo dentro y fuera de la policía, nunca había oído de un oficial que trabajara en misiones encubiertas tanto tiempo como su esposo, especialmente a nivel local. Algunos otros oficiales de narcóticos le dijeron de manera extraoficial que habían oído que su esposo había pedido ser transferido fuera de la unidad, pero que las transferencias siempre se bloqueaban. Esta última información fue seguida rápidamente por una advertencia.
El departamento de policía rara vez admite cuando tiene la culpa de algo, y ella debería abandonar la idea de que alguien relacionado aceptaría alguna responsabilidad por su muerte. Ella siguió su consejo y le agradeció por todo su arduo trabajo. En las semanas siguientes se recuperaron los restos de su esposo y se le dio un funeral adecuado. Asistí al servicio, y ciertamente tenía un aire agridulce. Todos habían perdido la esperanza de que él estuviera vivo hacía mucho tiempo, y estaban simplemente contentos de tenerlo de regreso y de saber lo que había pasado. Pronto me iría a la universidad y perdería contacto con mi amigo, pero seguí el caso y me alegró ver que los asesinos de su padre fueron condenados. Desde entonces, ambos han sido ejecutados, y espero que ardan en el infierno. Esto me sucedió en una noche helada de invierno, durante unas vacaciones que decidí pasar sola en una cabaña en un pequeño pueblo apartado. Había pasado meses trabajando sin parar, sin un solo respiro, y me parecía la oportunidad perfecta para desconectar. La idea de pasar unos días sin responsabilidades, alejada del ruido, sin interrupciones, sonaba casi como un sueño. Al llegar, el paisaje era realmente hermoso. La cabaña estaba rodeada de árboles cubiertos de nieve, las ramas desnudas y congeladas, el aire fresco y tranquilo. El lugar me transmitía paz, algo difícil de encontrar en mi vida diaria. El frío era intenso, pero encender la chimenea en las noches y mirar las llamas danzar me hacía sentir que había tomado la decisión correcta. Con cada chispa que brotaba de la leña ardiendo, sentía que mis preocupaciones se desvanecían, reemplazadas por una sensación de calma y relajación. La primera noche, cené algo sencillo y luego me recosté en el sofá, envuelta en una manta gruesa, disfrutando del silencio absoluto. La casa estaba lejos de cualquier bullicio, los vecinos estaban a cientos de metros de distancia, y la calle permanecía tranquila y solitaria. Aquella noche dormí como hacía tiempo que no lo hacía, sin interrupciones, y desperté sintiéndome completamente descansada, agradecida de estar allí, en aquel aislamiento idílico. Todo cambió la segunda noche. Era pasada la medianoche y aunque estaba disfrutando de una película junto a la chimenea, me sentía algo inquieta. El silencio, que la noche anterior me había parecido tan acogedor, esa noche me resultaba extraño, como si fuera demasiado profundo. A pesar de que el fuego seguía encendido y me rodeaba de un calor agradable, sentía que el aire estaba cargado de algo indescifrable. Decidí dejar de lado esa sensación, pensando que solo era el aislamiento y el frío. Sin embargo, de repente, todas las luces de la casa se apagaron de golpe. La oscuridad me envolvió, solo interrumpida por el reflejo débil de la nieve en las ventanas. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un apagón, que era algo normal en un lugar tan remoto. Pero después de unos segundos de incertidumbre, decidí asomarme por la ventana para ver si las demás casas también estaban a oscuras. Fue entonces cuando noté que todas las casas vecinas, a pesar de la distancia, tenían luz. Sus ventanas brillaban con ese típico resplandor cálido de las noches de invierno. En cambio, mi casa era la única que permanecía en penumbras, como si hubiera sido aislada a propósito. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Intentando encontrar una explicación lógica, pensé que quizás había habido un problema con mi medidor de electricidad. Así que me acerqué a la ventana que daba al lateral de la casa para echar un vistazo. En el lugar donde estaba el medidor de luz, noté una figura, una silueta inmóvil en la penumbra. Era un hombre alto y corpulento, con un abrigo oscuro y una postura rígida, como si estuviera concentrado en algo frente a él. Observé atentamente, tratando de entender qué hacía allí, y si acaso estaba intentando arreglar algo, pero un destello plateado en su mano me congeló. Sostenía un cuchillo. La hoja reflejaba la tenue luz de la calle, y el brillo me dejó paralizada. Me aparté lentamente de la ventana, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Mi mente intentaba procesar lo que había visto, pero el miedo me hacía difícil razonar con claridad. ¿Qué hacía un hombre armado con un cuchillo al lado de mi medidor de luz? ¿Por qué parecía tan tranquilo, como si estuviera esperando algo? La idea de salir a enfrentarlo y preguntarle qué hacía allí cruzó por mi mente, pero el solo pensar en abrir la puerta y quedar expuesta a alguien con un arma me parecía una locura. Decidí quedarme adentro y llamar a la policía.
Con las manos temblorosas, tomé el teléfono y marqué el número de emergencias. La operadora respondió con voz calma, y eso me tranquilizó un poco. Tragué saliva y le conté la situación en voz baja, como si temiera que aquel hombre pudiera escucharme desde el otro lado de la casa. La operadora notó mi tono nervioso y, al escuchar que el hombre estaba armado, su voz se volvió más seria. Manténgase en el interior de la casa. Asegúrese de que todas las puertas estén cerradas y no salga por ninguna razón, me dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas de que lo decía en serio. Una patrulla está en camino. Colgué el teléfono y traté de calmar mi respiración, aunque el temor que sentía era abrumador. Me aseguré de que todas las ventanas estuvieran cerradas y luego fui hasta la puerta principal para girar el cerrojo con fuerza. Entonces, escuché un sonido. Era un roce en la ventana de la cocina, justo donde había visto la silueta hace unos minutos. Regresé a la sala y me escondí detrás del sofá, tratando de controlar mis movimientos y el sonido de mi respiración. Los pasos del hombre se escuchaban alrededor de la casa, pesados, lentos y calculados, como si estuviera inspeccionando cada rincón. Desde mi escondite, pude ver su sombra pasar cerca de la ventana de la cocina, y luego detenerse, como si escuchara algo. El miedo me paralizaba y cada segundo de esa espera parecía eterno. El sonido de los pasos alrededor de la casa era incesante. A veces se detenían junto a una ventana, y luego escuchaba un golpe suave en el vidrio, como si él estuviera intentando llamar mi atención. Sentía cómo el temor me envolvía con cada golpe, con cada pausa en la que parecía estar escuchando, esperando algún indicio de que yo estaba adentro. Unos minutos después, oí un ruido en la puerta trasera, el crujido del picaporte moviéndose lentamente. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Sabía que si lograba abrir la puerta estaba perdida. Me quedé en silencio absoluto, intentando no hacer ningún ruido. Sabía que cualquier movimiento en falso podría hacerle saber que estaba adentro, sola y aterrada. Entonces, de repente, algo en su comportamiento cambió. En lugar de moverse con cautela, comenzó a golpear las ventanas con más fuerza, como si quisiera asustarme o provocarme. Era como si supiera que yo estaba dentro, escondida, y estaba tratando de quebrar mi calma, de obligarme a salir. Cada golpe hacía eco en la oscuridad de la casa, amplificando mi miedo hasta el punto en que cada segundo que pasaba era un suplicio. Después de lo que me pareció una eternidad, escuché el sonido lejano de sirenas. El alivio me recorrió como un torrente de agua fría. Me asomé ligeramente desde detrás del sofá, y vi la silueta del hombre detenerse un momento, como si también hubiera escuchado el sonido de las patrullas acercándose. Luego, su sombra desapareció de mi vista. Observé por la ventana y, cuando vi las luces rojas y azules iluminando la calle, supe que la ayuda había llegado. Me acerqué a la puerta, todavía temblando, y la abrí cuando vi a los oficiales acercarse. Les expliqué rápidamente lo que había sucedido, señalando hacia el medidor de luz donde había visto al hombre por primera vez, y hacia las ventanas alrededor de la casa. Mi voz temblaba, y aunque me tranquilizaba ver a los oficiales, una parte de mí seguía sintiendo un miedo profundo e inexplicable. Los policías comenzaron a revisar el área, con linternas, buscando en cada rincón, en cada sombra que pudiera ocultar al hombre. Revisaron alrededor de la casa, detrás de los árboles y cerca del bosque, pero no encontraron nada. Uno de los agentes se acercó para decirme que probablemente el hombre se había escapado al ver las sirenas y que no creía que fuera a regresar. A pesar de que los oficiales parecían estar convencidos de que el hombre había huido, uno de ellos insistió en revisar un contenedor de basura grande que estaba junto a la cabaña. Apenas levantaron la tapa, vi cómo el oficial retrocedía de un salto, sorprendido. Ahí, acurrucado dentro del contenedor, estaba el hombre. Su cuerpo estaba comprimido entre las bolsas de basura, su rostro casi oculto, pero sus ojos miraban fijamente, fríos y vacíos. Lo sacaron rápidamente del contenedor y lo esposaron, mientras él permanecía en un silencio inquietante, sin emitir ningún sonido. Era un hombre grande, de unos 40 años, con una expresión tranquila y casi ausente, como si no le importara en absoluto lo que acababa de suceder. Su rostro no mostraba ningún signo de arrepentimiento o de miedo. En lugar de eso, tenía una mirada vacía, como si nada de lo que había hecho le resultara extraño. Intenté mirarlo,
tratando de entender quién era o por qué había venido a acosarme, pero no lo reconocí en absoluto. No tenía idea de por qué alguien como él, alguien completamente desconocido, había decidido aparecer en mi cabaña, cortar la luz y acecharme durante tanto tiempo. Aunque la policía se lo llevó y pude volver a entrar en la casa, el miedo seguía ahí, instalado en mi interior, como una sombra que no desaparecía. La policía se lo llevó, y aunque intenté preguntarles si sabían quién era o qué harían con él, no obtuve respuestas claras. Al día siguiente me informaron que el hombre había sido identificado, pero no tenía ninguna conexión conmigo. Para ellos, era un extraño que había aparecido en mi cabaña sin razón aparente, sin motivo alguno. Con el tiempo traté de recuperar mi rutina, pero el recuerdo de esa noche me persigue hasta el día de hoy. Cada crujido en la noche, cada sombra en la ventana, me hace recordar los momentos de pánico que viví, escondida detrás del sofá, con un desconocido armado con un cuchillo acechando en la oscuridad. Nunca llegué a entender las razones detrás de aquella noche, y tal vez nunca lo sabré. Pero ese miedo, esa incertidumbre, se han convertido en una parte de mí, un recordatorio constante de que el peligro puede estar siempre al acecho, incluso en los lugares más tranquilos y en los momentos más inesperados. Esta historia me ocurrió hace algunos años, en una de las noches más frías de invierno que recuerdo. Vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada de bosques y caminos desiertos. La casa era bastante antigua, pero me encantaba el silencio que la rodeaba, lo apartada que estaba del mundo. Había elegido aquel lugar porque siempre me había gustado la idea de vivir en paz, lejos de los ruidos y el caos de la ciudad. Esa noche en particular, el aire estaba tan helado que se formaban nubes de vapor al respirar, incluso dentro de la casa. Me refugié temprano en el sofá, envuelto en una manta, con una taza de té humeante entre las manos, tratando de relajarme. A través de la ventana del salón, la única luz que se filtraba era la de una farola distante que iluminaba de forma tenue la nieve acumulada en el camino. La casa era silenciosa, y aquel silencio siempre me había dado tranquilidad. Pero esa noche, el silencio se sentía denso, pesado, como si algo lo acechara. Cerca de la medianoche, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, un ruido me sobresaltó. Fue un sonido sordo, algo que podría describir como un golpe seco, como si alguien hubiera tropezado o pateado algo afuera, en el patio delantero. Me quedé quieto, intentando escuchar mejor, diciéndome que tal vez había sido un animal o alguna rama cayendo por el peso de la nieve. Pero entonces escuché otro sonido, esta vez más claro. Pasos. El ruido provenía de la parte frontal de la casa, justo donde estaba la puerta principal. Me incorporé lentamente y miré hacia la entrada, tratando de escuchar sin hacer ruido. Mi corazón latía fuerte y sentía cómo mi respiración se volvía más pesada. Pensé en levantarme y revisar, pero algo me detuvo. Entonces, el sonido se repitió, esta vez más cerca, como si alguien estuviera caminando lentamente por el porche de mi casa. Decidí asomarme por la ventana del salón, aunque lo hice con precaución, solo levantando una esquina de la cortina para no ser visto. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, parada frente a la puerta, mirando fijamente hacia mi casa. La poca luz que había no me dejaba ver su rostro ni ningún detalle, pero estaba claro que era un hombre alto y robusto, vestido con un abrigo oscuro. Parecía esperar algo, como si estuviera decidiendo si tocar la puerta o simplemente quedarse allí de pie. Mi primera reacción fue de pánico. ¿Quién podría estar allí, en medio de la noche, en una casa tan alejada? Decidí que lo mejor era no abrir la puerta. Cerré la cortina con cuidado y regresé al sofá sin hacer ruido, esperando que el desconocido se marchara. Sin embargo, algo no estaba bien. Apenas había tenido tiempo de calmarme cuando escuché otro ruido, esta vez en la parte trasera de la casa. Me acerqué a la ventana trasera tratando de ver si había alguien allí, y para mi sorpresa distinguí otra figura, caminando lentamente hacia la parte trasera de la casa. Este hombre era más bajo y su caminar era extraño, como si cojease o estuviera tratando de no hacer ruido. Empezaba a sentir un miedo profundo, una sensación de que algo realmente malo estaba a punto de suceder.
Respiré hondo y traté de pensar con claridad. Si uno de ellos estaba en la entrada y otro en la parte trasera, había algo que no podía ser casualidad. Me puse de pie, y con cuidado me acerqué a la puerta principal para asegurarme de que estuviera bien cerrada con llave. Mis manos temblaban mientras giraba el cerrojo varias veces verificando que estuviera bien asegurada. Decidí no encender ninguna luz, por miedo a revelar mi posición en la casa. Preferí quedarme en la oscuridad, observando en silencio, esperando que ambos desconocidos se fueran. Pero cuando volví al salón, me asomé ligeramente por la ventana para asegurarme de que el hombre en la entrada ya no estuviera. Y ahí, en ese momento, noté algo peor. Había una tercera figura más alejada entre los árboles, como si estuviera vigilando desde la distancia. El pánico se apoderó de mí. 3 hombres rodeaban mi casa, y el único sonido en la noche era el crujido de sus pasos en la nieve. Comencé a pensar en lo que podían querer. Quizás estaban planeando entrar a robar, aunque algo en su comportamiento me hacía pensar que había más en sus intenciones. Sentía como mi respiración se aceleraba, mientras trataba de contenerme y pensar en alguna manera de mantenerme seguro. Decidí tomar mi teléfono y llamar a la policía, rogando que alguien respondiera rápido. Mi voz temblaba cuando expliqué lo que estaba pasando. La operadora intentó calmarme y me aseguró que enviarían una patrulla, pero mi mente seguía pensando en el tiempo que tardarían en llegar. La operadora me pidió que me mantuviera en línea hasta que los oficiales llegaran, pero entonces un golpe fuerte en una de las ventanas me hizo soltar el teléfono. El golpe en la ventana fue seguido de otro más, esta vez en la puerta trasera. Sabía que estaban probando todas las entradas, intentando encontrar alguna forma de entrar. Mis manos temblaban mientras me inclinaba a recoger el teléfono del suelo, y le susurraba a la operadora lo que estaba sucediendo. Ella seguía hablando en un tono calmado, intentando tranquilizarme, pero mis nervios estaban al límite. Escuché cómo uno de ellos intentaba forzar el picaporte de la puerta trasera, y el sonido del metal retorciéndose me hizo estremecer. Traté de pensar en algún lugar donde esconderme si lograban entrar. La casa era pequeña, y no había muchos lugares donde pudiese esconderme sin ser descubierto. Solo podía esperar y resistir. Entonces vi otra sombra moverse frente a la ventana del salón. Uno de ellos estaba mirando hacia adentro, y aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba buscando algo. Sentía que su mirada atravesaba la ventana, como si supiera que yo estaba allí escondido observándolo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, y en ese momento noté que llevaba algo en la mano. Era difícil de ver, pero el reflejo de la luz revelaba una hoja, algo metálico. No estaba allí solo para robar. El tiempo parecía haberse detenido. Escuchaba los pasos de esos hombres moviéndose de un lado a otro, golpeando las ventanas, intentando forzar la puerta trasera, y yo sentía que cada segundo que pasaba era una eternidad. Miré hacia el pasillo, pensando que tal vez podía correr hacia la habitación y atrincherarme allí, pero temía hacer cualquier ruido y alertarlos de mi posición. La operadora seguía al teléfono, recordándome que la policía estaba en camino. Su voz era mi único contacto con la realidad, una especie de consuelo en medio de esa pesadilla. Pero cada sonido, cada golpe en la puerta, cada paso crujiente en la nieve, me hacía dudar si realmente podría salir de allí sin enfrentarme a ellos. En un momento, el ruido cesó. No escuchaba nada más, ni golpes ni pasos. Me atreví a asomarme por la ventana de nuevo, y vi que las figuras ya no estaban a la vista. La sensación de alivio fue breve, casi engañosa, porque en el fondo sabía que seguían cerca, esperando el momento perfecto. El silencio, en lugar de calmarme, me llenaba de terror. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuché el sonido de sirenas a lo lejos. El alivio fue inmediato, pero no me atreví a moverme hasta ver las luces de la patrulla iluminando la calle. Me acerqué lentamente a la puerta principal, y esperé a que los oficiales se acercaran antes de abrirles. Les expliqué lo que había ocurrido, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba con cada palabra. Los policías comenzaron a buscar alrededor de la casa, revisando cada rincón, cada arbusto, y detrás de cada árbol, pero no encontraron nada. Uno de los oficiales sugirió que los hombres habían escapado al ver la patrulla, y aunque esa explicación parecía lógica, no me sentía completamente seguro.
Después de revisar el perímetro, uno de los agentes encontró una mochila oculta entre unos arbustos, junto al camino de entrada. Me acerqué, y lo que vi en su interior me dejó sin palabras. La mochila contenía cuchillos, sogas, un martillo y cinta adhesiva. Pero lo peor de todo eran las fotos. Entre los objetos había fotografías de mi casa, tomadas desde distintos ángulos, y algunas en las que incluso yo aparecía, entrando o saliendo de la casa, sin darme cuenta de que estaba siendo observado. Los oficiales se llevaron la mochila como evidencia, y me aseguraron que investigarían el caso, pero nunca supe quiénes eran esos hombres, ni cuáles eran sus verdaderas intenciones. La policía me recomendó instalar cámaras de seguridad, y aunque siguieron buscando pistas, no lograron identificar a nadie. Durante semanas no pude dormir bien. Cualquier ruido en la noche, por más mínimo que fuera, me hacía saltar de la cama. A veces cuando recuerdo esa noche, me pregunto qué habría pasado si no hubiera llamado a la policía a tiempo, si hubieran logrado entrar antes de que llegaran los oficiales. El pensamiento me provoca un escalofrío profundo. Desde entonces, la tranquilidad que una vez sentí en esa casa se ha desvanecido. La paz que buscaba en aquel lugar se perdió para siempre, reemplazada por el constante recordatorio de que, incluso en el lugar más aislado, el peligro puede acechar en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar.